decidiera sacar lo que estaba dentro del pueblo, que era una familia de Acán, de este personaje que ya lo hemos visto el domingo pasado, y que lo que él había hecho, pues había ido contra la palabra de Dios, hermano, entendiendo que los actos de desobediencia traen consecuencias negativas para la persona que lo hace y para su familia, y en este caso afectó a toda una nación. En el libro de Josué, capítulo 8, voy a leer unos versos, verso 1 en adelante. La Biblia, la palabra de Dios dice lo siguiente, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuestro Dios Todopoderoso, por esta bendición de estar en tu casa. Hemos venido para adorarte, Señor, hemos venido para escuchar tu palabra, que viene del cielo, y esta enseñanza, Señor, de tu palabra sea de gran edificación para todo tu pueblo, y aún los que nos están viendo a través de la internet, Señor, también sean bendecidos, Padre, y obra cosas grandes, maravillosas, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Gloria a Dios. Queríamos hablar en este día sobre el acto de obediencia del pueblo de Israel al sacar al anatema, o el que había tomado del anatema, que en este caso era Acán, porque Acán, al ponerse en contacto y al hacer lo que él hacía y guardar en su casa el anatema, pues se volvió él un anatema, ¿no? Podemos decir, y lo hemos dicho en otras oportunidades, que el anatema es aquello que Dios separa de él, y que lo separa porque Dios lo aborrece y lo abomina. Así como nosotros entendemos la palabra consagración, cuando nosotros vemos lo que significa estar consagrado, dedicado a Dios, que es la palabra bíblica que se usa, es cuando Dios se agrada de alguien, hermano. Cuando alguien está consagrado a Dios, Dios se agrada y lo respalda y lo usa, y le da visiones y le da experiencias maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de esa persona y todo lo que hace. Lo contrario a eso es las personas que hacen el anatema o practican lo malo y se vuelven anatema. También Dios los separa de él, gloria a Dios. El que está consagrado, santificado a Dios, se separa del mundo y se dedica a Dios. El que está bajo el anatema, o el que está en esa categoría, se separa de Dios y de las cosas de Dios por lo que hace, y entonces Dios no quiere saber nada y Dios lo aborrece. Por eso nosotros vimos lo que Dios mandó a hacer con este personaje llamado Acán, porque lo que él había hecho era ir contra la palabra de Dios abiertamente, hermano. Y también, gloria a Dios, vemos cómo en la historia del pueblo de Israel, también en el momento que hubo una mortandad, la Biblia menciona que hubo una mortandad. Eso no se da ahora, se va a dar más adelante, pero Dios mató 24,000 del pueblo de Israel porque el pueblo
se había desenfrenado en la idolatría y en la fornicación de los judíos con las mujeres que eran, gloria a Dios, madianitas, ¿no? Y eso desagradó tanto a Dios que Dios mató 24,000. ¿Y sabe lo que cesó o hizo que cesara las muertes, hermano? Es que uno de los nietos de Aarón, llamado Fines, fue tras un joven que se llevaba de la mano a una mujer madianita, y dice la Biblia que delante de los ojos de Moisés, o sea, abiertamente ya pecando, como diciendo, ¿qué me interesa Moisés? ¿Qué me interesa a mí, Aarón, y lo que Dios ha dicho? Y entonces fue Fines y los alanceó a los dos. En ese momento cesó la mortandad. Alabado sea el Señor. Por eso, ahora, cuando ya vemos que luego del pueblo de Israel, que se está recuperando de una derrota, porque hasta este momento todo había sido victoria para el pueblo. En lo que era enfrentarse con los amalecitas, por ejemplo, en el desierto, Dios le dio la victoria. Cuando se enfrentaron con Faraón saliendo de Egipto, Dios le dio la victoria. Y vemos también, pasan el río Jordán, es una victoria tremenda. Luego Dios le da la victoria contra los de Jericó. El pueblo estaba acostumbrado, era una racha de victorias y de triunfos porque Dios se había agradado. Pero luego de que sucede lo que sucede con Acán, que toma un manto babilónico, piezas de plata y de oro y los mete en su tienda, entonces eso hizo que Dios se desagradara del pueblo, y lo vimos, ¿no? Que Dios le dijo, mientras haya eso, Israel siempre perderá la batalla. Y entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer, extirpar no solamente lo que había tomado, sino al que había tomado, que era Acán, y a toda su familia, y de esa manera cesó la mortandad, y entonces empieza la victoria, hermano. El capítulo 8 vamos a ver ya la toma de la segunda ciudad. La primera ciudad tomada en lo que era la conquista de la tierra prometida era Jericó. Ahora Dios dirige a su pueblo para tomar Jai. Algunos aspectos quería considerar. En el capítulo 8 del libro de Josué, el verso 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Esto lo vamos a ver repetidamente a lo largo del Antiguo Testamento, como cuando Dios se agrada de un pueblo, antes que venga la batalla, ya Dios le dice de antemano que ya yo he entregado ese pueblo en tus manos. Y eso es algo hermoso, porque ¿quién no va a ir a la batalla, amados hermanos? ¿A quién no le gustaría ir a la batalla sabiendo que ya va a ganar, sabiendo que Dios lo va a respaldar? Es gratificante, es una bendición pelear en esas condiciones, porque nadie, gloria a Dios, podría pelear en otras condiciones con satisfacción y con tranquilidad, porque saber que uno va a perder. Las guerras, cuando se dan entre los seres humanos, no sabe uno si va a ganar o va a perder, pero cuando uno pelea la guerra de Dios, sabe que siempre va a ganar, hermano. Pero vamos a ver algunos aspectos en que el pueblo, cuando el pueblo se acostumbra a la victoria, cuando el pueblo se acostumbra al respaldo de Dios, a veces sucede que el pueblo se confía, el pueblo, gloria a Dios, ya no hace lo que hacía antes, el pueblo entra en un estado de, a veces, gloria a Dios, de autoconfianza, pensando, como Dios está conmigo, en esta me va a librar. Me acuerdo cuando nosotros vemos por la Biblia, cuando Sansón, las veces que él enfrentó a los filisteos, a los enemigos de Dios, dice que venía el Espíritu de Dios sobre él y él mataba a cientos de personas,
mataba animales gigantes y no había quien se lo ponga a Sansón. Y entonces Sansón estuvo todo ese tiempo acostumbrado, porque dice, venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y sus fuerzas eran extraordinarias. Pero Sansón, gloria a Dios, tuvo que pagar caro su desobediencia a Dios, porque él tomó 3 mujeres, hermano, que eran mujeres filisteas. Cuando su mismo padre le dijeron a Sansón, ¿por qué tienes que tomar mujeres de otras naciones? Si tienes acá bastantes mujeres judías, gloria a Dios, hebreas, que temen a Dios, que temen al Dios de Israel, que no son paganas, que no son idólatras. ¿Por qué tienes que contaminarte, en otras palabras? Pero Sansón siempre tendía a irse a estar con mujeres que eran filisteas, que eran de otras naciones, y luego más adelante le pasa la factura a Dios, porque en algún momento, gloria a Dios, ella era Dalila, le sacó el secreto de su fuerza. En realidad, hermano, el secreto de la fuerza de Sansón no era el cabello, ¿no? Porque algunos dicen, no, el cabello, ahí estaba la fuerza. Es una manera humana de decir, pero en realidad la fuerza de Sansón estaba en la obediencia a Dios. O sea, mientras Sansón obedecía a Dios, porque él tenía un voto llamado el voto del nazareato, que ya lo hemos visto. El voto del nazareato consistía en 3 cosas, ¿no? Era dedicado por sus padres desde el vientre y hasta que se cumpliese el voto, que podía durar lo que los padres consideraban. El que había sido considerado nazareo y tenía este voto, entonces él no podía cortarse el cabello. Esa era una de las cosas. En segundo lugar, él no debería tocar personas muertas y no debía tomar vino. Esas eran las 3 cosas. Si él incurría en la desobediencia de cualquiera de las 3 cosas, entonces, gloria a Dios, perdía el voto, hermano. Y al perder el voto en nazareato, entraba en un estado de desobediencia. Por eso, el problema de Sansón no fue que se le cortó el cabello. El problema de Sansón fue que él, gloria a Dios, estando coqueteando con mujeres que no eran del pueblo, coqueteando con el pecado, coqueteando con la desobediencia, entonces al final la serpiente lo mordió y fue llevado como un prisionero y vivió los últimos años de su vida, gloria a Dios, en un estado de humillación por su desobediencia. La obediencia a Dios, hermano y amigo, es costosa. Obedecer a Dios no es fácil, todos lo sabemos, porque para obedecer a Dios a veces hay que pelearse con personas que uno no quisiera, en el sentido de que se van a molestar con nosotros. El obedecer a Dios hace que algunos nos detesten. Cuando usted obedece a Dios, usted va a alejar a algunos amigos suyos, porque hay gente que es desobediente y usted no puede andar con gente desobediente. Si usted anda con desobedientes a Dios y a su palabra, usted va a terminar mal. Nosotros tenemos que saber que tenemos que andar siempre en la obediencia a Dios y con personas que aman a Dios y obedecen a Dios. Usted ha escuchado esta frase que algunos, yo la escucho cientos de veces. Hay personas que dicen, fulano de tal ama a Dios, dice, ama a Dios, está en fornicación, está en adulterio, es vicioso, se toma sus tragos, fuma marihuana o consume droga o ve pornografía o hace sus cosas, pero ama a Dios. Eso es mentira. Cuando una persona ama a Dios verdaderamente, no practica el pecado. Gloria al Señor. O sea, si una persona ama a Dios,
¿En qué demostramos nuestra obediencia a Dios, hermano? La demostramos cuando le cantamos a Dios. Le cantamos a Dios y le decimos: Señor, te seré fiel. O ese himno tan hermoso que es entera consagración, ¿no? Cuando uno dice: consagrado a ti, Señor, quiero vivir, quiero estar para siempre. No es solo eso, hermano. Uno demuestra la obediencia a Dios cuando vienen las pruebas, los ataques. Cuando la situación se pone difícil, ahí es que usted tiene que demostrar su obediencia a Dios. Por más que usted se pase la vida gritando que usted es obediente a Dios, entonces diríamos: usted es obediente a Dios de boca, pero no de hechos, no como tiene que ser. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso vemos, gloria a Dios, que estos actos de desobediencia le pasaron la factura a personajes y también al pueblo de Israel. Y luego vemos que Dios, hermano, aquí en el capítulo 8 ya Dios le da instrucciones a Josué. Ratifico esto: estas batallas eran de Dios. Dios es el que iba delante de ellos. Y las estrategias de guerra las daba Dios, no las daba Josué. Y lo vemos aquí porque Dios le dice a Josué, primero, lo que hemos visto: no temas ni desmayes, y sube a Jai. No, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y luego le dice: harás con Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. O sea, ellos tenían que exterminar a todas las personas de Jai, incluyendo su rey. Pero una diferencia: en esta oportunidad, hermano, Dios sí le dice al pueblo que sí podían tomar los despojos y sus bestias para vosotros. O sea, eso es un indicativo que lo que Dios había dicho para Jericó es que ellos no podían tomar nada. Esto quiere decir que Acán se impacientó, Acán se adelantó, porque en toda la conquista de la tierra prometida, Dios siempre permitía que ellos tomaran los despojos para ellos. Bendito sea el Señor. O sea, si ellos tomaban una tienda, tomaban y lo que había, ellos se lo guardaban y luego daban el diezmo para Dios. Bendito sea el Señor. Sean despojos, sean mantos babilónicos, sean piezas de plata, de oro o bestias, ellos lo podrían tomar para ellos, ¿no? Y luego dice en el verso 2, dice en la parte final: pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Dios le traza un plan al pueblo de Israel y le dice cómo va a ser el ataque. Alabado sea el Señor. Hay algunas cosas, hermano, que tenemos que ver, que más o menos la población de Jai eran como 12,000 personas. Cuando ellos vieron que eran como 12,000, el pueblo de Israel, gloria a Dios, subestimó a Jai. Y además, aún estando en su condición de pecado, ellos subestimaron a Jai y solo mandaron 3,000. En esta oportunidad, Dios le dice: lleven 30,000. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, no todas las guerras y no todas las batallas son iguales. Por eso hay algunos a quienes Dios los ha bendecido, quienes han obtenido de parte de Dios beneficios espirituales, manifestaciones sobrenaturales. En su ministerio Dios los ha respaldado de una manera muy hermosa y muy poderosa, pero algunas personas creen que podemos copiar modelos, que así como Dios usó a tal persona, te va a usar a ti. Y eso no es así, hermano. Dios tiene la forma como te va a respaldar. La forma como trabajas en un lugar
Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar la forma, cómo impactar un pueblo, sea un distrito, cómo vas a pelear la guerra, Dios te la va a dar. No es copiar, claro, uno llega y hace lo que tiene que hacer, pero en algunas oportunidades Dios te dirige a tratar con ciertas personas dentro del distrito, el lugar donde estás. Por ejemplo, hay quienes han llegado a un lugar y la estrategia de trabajo ha sido empezar con niños, y a través de los niños han llegado a los mayores. Yo conozco ministerios de hombres y mujeres, de obreros, que en el lugar donde estaban era duro, los adultos no querían saber nada del evangelio, pero Dios los inquietó y le dijo: trabaja con los niños. Y empezaron a trabajar con los niños y empezaron a traer niños para predicarles, para enseñarles valores, principios, porque el trabajo con niños es a través de cánticos, a través de dinámicas, enseñarle valores y principios que van a ser una bendición para esos niños, hermano. Y que los niños también conozcan al Dios verdadero. Y luego de ese trabajo, entonces, gloria a Dios, los niños van a traer a sus padres. Y los padres, cuando llegan viendo la obra de Dios en sus niños, eso los va a impactar. ¿Sabe por qué? Porque usted dice: no, los niños son algo secundario. No, los niños son una bendición. Usted sabe, hay niños que están perturbados, hay niños que no pueden dormir, hay niños que sienten en la noche como que algo se mete en su cuarto, como que ven una sombra negra. Hay niños que tienen problemas de conducta, gloria a Dios, que a veces los mismos profesores hasta lo desechan, le dicen: no traiga a su niño a este colegio porque su niño es insoportable. Y de hecho hay niños que son, por su conducta, gloria a Dios, porque, hermano, hay algunos niños que están endemoniados. Los niños son de Cristo. Si un niño se muere, se va al cielo. Pero hay algunos niños que por el pecado en su casa, el ambiente horrible, inmundo, de fiesta, de droga, de adulterio, hasta de violaciones, hay niños que se les meten los demonios y niños que se transforman, su carácter es terrible, gloria a Dios. Y a veces los mismos profesores lo desechan, la misma familia lo desecha, pero a veces esos niños llegan a nuestras escuelas dominicales y la palabra de Dios llega a su corazón. Gloria a Dios. Y eso hace que esos niños que eran rebeldes, que eran inquietos, insoportables, ahora los niños cambian. Ahora están más dóciles. Ahora pueden estudiar, pueden entender, no perturban la clase. Y los padres se dan cuenta, porque los padres dicen: ¿qué pasó con mi hijo? ¿No? Así como cuando los padres ven: ¿qué pasó con mi hijo? Porque se volvió totalmente, algunos dicen hiperactivo o totalmente irrespetuoso. Gloria a Dios. Cuando el niño cambia, hermano, los padres dan gracias a Dios y en agradecimiento y por su curiosidad dice: voy a ir a la iglesia donde va mi hijo o mi hija. Y al llegar a la iglesia se encuentra también con la palabra de Dios. O sea, ellos se dan cuenta que, gloria a Dios, que lo que sanó su hijo es el ambiente espiritual, la palabra de Dios. Y se dan cuenta que ellos necesitan a Dios también. Hay algunos que han llegado. Otros, hermano, otra estrategia de trabajo es, por ejemplo, hay iglesias que han trabajado con mendigos. Por ejemplo, en la India, tenemos unos 2 lugares en la India en donde las iglesias han llegado a la gente que vive bajo los puentes. Cuando nosotros vemos aquí el metro de Lima y vemos el metro que llega hasta Canto Grande, esas partes bajo el metro, como tienen cierta sombra, en la India viven familias enteras.
les dicen los debajo del puente. Y hay pastores nuestros que a veces le predican a la gente y la gente dice, no, yo no quiero nada del evangelio, pero esa gente más necesitada, entonces se ha llegado a ellos y se empiezan a convertir, hermano. Gloria a Dios. Y empiezan a llegar y llegan familias completas, lógicamente. Cuando el evangelio llega, el evangelio te saca del estado de postración, te saca del estado de miseria, porque eso es lo que hace el evangelio. El evangelio te abre la mente, el evangelio te da inteligencia, entendimiento. El evangelio no embrutece a la gente, no hace que la gente sea torpe, no, al contrario, hermano, el evangelio te hace una persona pensante. Y el evangelio hace que esas personas se den cuenta del estado de postración en la que están, y entonces ellos dicen, si otros salen adelante, ¿por qué yo no voy a salir adelante? Mire, un joven que llegó a la iglesia allí en 28 de julio cuando yo daba doctrina, este joven era de esos pandilleros, era sumamente borracho, tomaba todo tipo de licor, y así como hay cantidad de jóvenes en la droga, allá en la parada, él era uno de esos jóvenes que andaba tirado en el piso sin bañarse, gloria a Dios, hasta que Dios, hermano, lo tocó. Dios llegó a su corazón y este joven entonces se convirtió a Cristo, y ya convertido a Cristo se dio cuenta que apestaba, se dio cuenta que estaba sucio, porque él, en su estado de locura, de vicio, sin Cristo, gloria a Dios, él se sentía normal, no se bañaba meses, no tenía el hábito de la higiene. Pero cuando uno es cristiano, hermano, lo primero que hace cuando uno es cristiano, uno se siente, Dios trabaja con nuestra autoestima. El cristianismo hace, o el mensaje del evangelio hace que nuestra autoestima, que estaba en el piso, se levante, hermano. Gloria al Señor. No, porque hay personas que tienen ese problema. Usted me dirá, ¿y qué es eso de la autoestima, pastor? Eso mismo que yo le digo, que hay personas que se tiran al abandono. O sea, cuando su autoestima es baja, hay personas que se tiran al abandono, ya no quieren asearse, ya no tienen autoestima, o sea, ya ellos no se estiman o no se aman su cuerpo, gloria a Dios, y entonces se tiran al vicio, a la perdición, y ya no les interesa ni cómo están, ni, gloria a Dios, de mejorar, ni de prosperar, ya eso no es importante para ellos. Pero cuando el evangelio llega, la autoestima se levanta. Y al escuchar la palabra, porque el evangelio, hermano, está lleno de historias de hombres y mujeres que lograron grandes triunfos para Dios. Y una cosa que levanta la autoestima en uno es eso, que uno vive toda su vida, gloria a Dios, sumido en la miseria, habiendo, hermano, pasado por situaciones bien duras, gloria a Dios, humillantes, que hace que la autoestima de una persona esté muy baja, que la persona prácticamente no se quiere a sí mismo. Uno de los problemas, hermano, que enfrentamos, por los cuales hay psicópatas, por los cuales hay muchas personas que están con problemas nerviosos, problemas hasta psiquiátricos, bendito sea el Señor, es que su autoestima está en el piso. Maravilloso el Señor. ¿Por qué hay mujeres que se entregan a un montón de hombres? Porque no se valoran. Cuando una mujer tiene alta su autoestima, ella valora su cuerpo. Ella dice, yo no voy a entregar a cualquier hombre, yo tengo que entregarme a un hombre al que yo ame. Pero como hay mujeres que su autoestima está en el piso, lo mismo le da acostarse con uno, con otro y con otro,
O sea, no se estiman a sí mismos. Y entonces este joven, hermano, para cerrar la historia, se convierte a Cristo y él se da cuenta que está en ese estado de inmundicia física y espiritual. Pero como por adentro ya había cambiado, entonces él ya empezó, gloria a Dios, a quitarse toda esa ropa sucia y empezó a vestir limpiamente, a asearse. Gloria a Dios. Y este joven trabajaba allá con los carretilleros, cargando esas carretillas, gloria a Dios, pero él luego que se da cuenta que ahora como ya no gasta todo su dinero en la droga y en el alcohol, entonces él se le abre el entendimiento, porque el evangelio también te abre el entendimiento. Y dice, ¿por qué yo voy a alquilar una carretilla si yo puedo ahorrar y comprarme una? Inteligente, ¿no? Y hizo eso, se compró su carretilla, porque como ya no gastaba el dinero en la droga y en el alcohol, ahora podía comprarse la carretilla. Y luego de eso, gloria a Dios, él también sacaba la cuenta y veía a algunos que alquilaban, tenían 10, 15 carretillas y las alquilaban. Entonces él dijo, pues ahora yo me voy a comprar otra más y voy a empezar a alquilar, y otra más y otra más. Y así fue comprándose varias. Entonces él ya no solamente trabajaba con su carretilla, sino él alquilaba, hermano. ¡Qué lícito! Porque el entendimiento se le había abierto. Decía, si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Si otros triunfan, ¿por qué yo no triunfo? Si otros pueden tener un carro, pueden tener una casa, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Bendito sea el Señor. Eso es lo que produce el evangelio. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno predica la palabra, porque algunos durante un tiempo, me acuerdo que cuando el evangelio se empezó a predicar hace mucho tiempo, en el año 80, 80 y tanto, algunos decían, hay que evangelizar a las clases pudientes o clases medias para que esas personas van a ofrendar bien y van a diezmar bien, y entonces con esa capacidad económica podemos alcanzar a otros lugares. Esa era una estrategia humana, pero Dios a esta obra le dio otra estrategia, porque en esa estrategia humana, mire, nosotros podíamos lograr entrar a distritos en Lima que son de clase media y luego para más futuro ir a otro distrito. Pero las estrategias de Dios son diferentes, hermano. Porque uno tiene que pensar que lo mismo da. Mire, es lo mismo para el reino de los cielos que se convierta un ambulante, un campesino, a que se convierta un presidente de una nación. Algunos dirán, no, mejor que se conviertan los futbolistas, que se conviertan los actores, porque eso nos va a dar propaganda. Hermano, eso no va a funcionar. Acuérdese de la parábola, o perdón, de la historia del rico y Lázaro. Cuando Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro, dice que había un hombre rico, muy rico, y que vivía con esplendidez y tenía banquete todos los días. Y que había un hombre pobre que comía de la migaja que ellos botaban al piso. Él comía de esas migajas. O no que botaban, porque los orientales, ahora que fui a la India, me di cuenta que ellos no usan mesa. Gloria a Dios, ¿no? Sea que estaban en una mesa sentados, pero había un hombre que comía de las sobras, y este joven era pobre y se llamaba Lázaro. La Biblia dice, y Jesús cuenta esa historia y dice que uno murió y luego murió el pobre
y se fue al seno de Abraham. O sea, se fue al lugar al paraíso, un lugar hermoso, a un lugar de espera, a donde van los que aman a Dios, hermano. No es que Lázaro fue ahí porque era pobre, sino porque era temeroso de Dios. Pero dice que murió el rico, y el rico fue llevado al infierno, al Hades. Y entonces, gloria a Dios, el rico le decía a Abraham: Abraham, manda a Lázaro para que moje mi boca, porque ya no doy más. Esta llama de fuego es insoportable. Me muero de sed. Estoy desesperado. Y la respuesta de Abraham es: no puedo ir allá, ni él puede venir acá. Hay una gran cima. Entonces mire lo que dice la historia, hermano. Dice Jesús que entonces el rico le dijo a Abraham: Señor, tengo 4 hermanos. Señor, que Lázaro resucita a Lázaro para que vaya y les predique a ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta, gloria a Dios, de Abraham? Le dijo: aunque Lázaro resucite y les predique, eso no los va a convertir. O sea, hermano, hay gente que usted piensa: sucede eso, se convierte a alguien importante, eso lo va a quebrantar en su corazón, y ellos van a decir: me convierto a Cristo. ¿Sabe que eso no funciona así? Porque el cristianismo no es una moda. El cristianismo no es una corriente, sea filosófica, ideológica. Usted sabe que mundialmente hay corrientes, hermano, políticas, hay corrientes sociales, hay corrientes de moda, que la gente abraza esa corriente porque está de moda. Y todo el mundo se vuelve de ese. Por ejemplo, cuando hubo el hipismo en los años 60, los jóvenes se dejaban los pelos largos, fumaban, no se bañaban y se iban y vivían en carpa. Eso fue una moda, eso fue una corriente. Luego la gente cambió y se dedican a otro, y cada cierto tiempo hay modas. Bendito sea el Señor. Y la gente, bueno, puede hacer con su vida lo que quiera y seguir la corriente que quiera, pero el cristianismo no es así, hermano. O sea, el cristianismo no es una moda. No es porque se convierte fulano, se convierte, entonces está de moda ser cristiano. Eso le hizo daño a la iglesia, porque en tiempos de Constantino, en el año 325, Constantino vio que a raíz de las persecuciones, lejos de apagar la llama del evangelio, del cristianismo, la llama se encendió. Y esa llama empezó a inundar, y gloria a Dios, empezó a alumbrar todo el imperio romano, de tal manera que, según los historiadores, más del 50% de la población del imperio romano, y donde abarcaba todo el imperio romano, eran considerados cristianos, hermano. Y por eso Constantino, que era un emperador muy astuto, él dijo: me conviene convertirme en cristiano, porque si yo no soy cristiano, entonces ellos van a poner su propio rey. La iglesia, amados hermanos, no está para poner presidentes. La iglesia no está para poner reyes. Dios es quien lo pone. Porque algunos dicen: la iglesia, si la iglesia pusiera alcalde, si la iglesia pusiera presidente, otro sería el panorama político. Dudo mucho de eso, hermano. Alabado sea el Señor. Porque algunos dicen: pero Daniel fue el segundo en el imperio de Babilonia. José fue el segundo o fue el primer ministro en Egipto. Dios
lo llevó ahí para sus planes y sus propósitos. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de convicción, de calibre, igual que José, y había planes de Dios con ellos. ¿Entiende? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos gobernantes que sean cristianos no necesariamente va a beneficiar a la iglesia, hermano. La iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita tener presidentes cristianos, alcaldes cristianos, no lo necesita. Yo le quiero contar el caso de un alcalde en Lima, en el sur de Lima, que su hija cristiana de la obra, y este alcalde también muy allegado al pastor de la zona sur en Lima, un distrito importante. Pero luego este alcalde estuvo 2 veces, no voy a decir su nombre, pero este alcalde, gloria a Dios, cuando salió en su primer periodo, lo metieron preso por problemas legales, hermano, por problemas de robo, como casi la mayoría de alcaldes terminan en presos o con juicio, y él estuvo preso, gloria al Señor. Luego él regresó y lo volvieron a elegir para alcalde, y que apoyó a la iglesia, apoyó, como algunos alcaldes nos apoyan en diferentes lugares, sin ser cristianos, hermano. Pero este alcalde, él decía: yo soy cristiano, no voy a la iglesia, no voy al movimiento, pero soy cristiano. Pero una hermana fue a su despacho a pedirle un favor porque ella tenía un problema, y el pastor de la iglesia nuestra en esa parte le dijo: anda y habla con el alcalde, yo le he dicho al alcalde que te atienda. La hermana fue a hablar con el alcalde y el alcalde la atendió en su despacho. Estaba el alcalde solo con ella, y el alcalde, cristiano entre comillas, se acercó a la hermana y le pidió que la abrace. Y la hermana, como confundida, la abrazó, y el hombre comenzó a querer tocarle sus partes, y la hermana lo reprendió. Y este alcalde, hijo del diablo, degenerado, le dijo: ¿pero qué tiene de malo?, le dijo. O sea, gloria a Dios, ¿se puede llamar cristiano? Puede decir: durante años yo he hablado con él 2 o 3 veces y asequible el evangelio, como si fuera un gran cristiano, pero es un diablo con Biblia, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso le digo, ¿en qué cambia, hermano, la historia? Porque algunos dicen: no, si todos los líderes serían cristianos sería diferente. Aunque haga un buen gobierno, ¿sabe qué? La gente lo va a seguir atacando. A veces no son ellos, sus asesores están totalmente corrompidos, y sus asesores lo hacen tropezar. Y también conozco otros alcaldes llamados cristianos que luego nos cuentan que están tomando, están fumando, están en fiestas. Conozco hasta de futbolistas cristianos, hermano, que a veces van hasta a nuestras iglesias, han sido hasta de la selección, pero luego metidos en problemas sexuales, yendo a la casa de una vedette, y salió hasta por televisión. Fue un escándalo. Y yo digo, si vamos a tener cristianos así, gloria a Dios, ¿en qué cambio, hermano? Por eso le digo, para Dios es lo mismo un atleta que haya ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que se convierta, o que se convierta un jovencito vendedor ambulante, porque el alma vale igual para Dios. No hay categorías en el cielo. No hay, hermano, gente privilegiada. No hay cristiano que sea clase A,
clase B, clase C. En el cristianismo eso no existe. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Gloria a Dios. Por eso las estrategias de evangelización, mire, a nosotros Dios nos dio, gloria a Dios, mientras muchas iglesias decían vamos a tomar los distritos más importantes de Lima, Dios, como conoce todo, nos hizo ver a los seres humanos como son. Todos somos iguales, hermano. Gloria a Dios. El campesino de Huancavelica, de los pueblos más adentro, es tan importante para Dios como una persona aquí en Caraballo, en Lima, en cualquier lugar. Para Dios es lo mismo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la guerra es de Dios, Dios da las estrategias. Sea para trabajar en cárceles, sea para evangelizar. Pero lo lindo es que acá vemos que Dios le da la estrategia a Josué. Y la estrategia, porque es un poco largo, pero Dios hace esto, hermano. Geográficamente Jai estaba posicionado en un lugar y había otro pueblo a cierta distancia que era vecino de Jai, llamado Betel. Ellos tenían un pacto. Cuando atacaban a Jai, venían los de Betel. Cuando atacaban a Betel, venían los de Jai. Y eso no lo había considerado Josué cuando atacó a los de Jai. Pero Dios, que conoce todo, Dios sí dio la estrategia. Y en primer lugar, Dios le dice: no vayan con 3,000, vayan con 30,000. ¿Dónde lo posicionó? Atrás del pueblo. O sea, las puertas del pueblo daban hacia adelante, por ejemplo, hacia adelante. Y Dios dice que de madrugada, de madrugada ellos fueron y se posicionaron atrás de la ciudad, en la retaguardia. Luego, por decir, para el lado del oeste estaba esta ciudad llamada Betel. Dios le dice: 30,000 tienen que ir en la retaguardia, 5,000 van a ir al lado derecho, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando los de Jai quieran auxiliar a los de Betel quieran auxiliar a los de Jai, esos 5,000 los van a parar, los van a frenar, de tal manera que van a neutralizar cualquier ayuda al enemigo, hermano. Esa estrategia la dio Dios. Y los 30,000 atrás y el pueblo adelante. El pueblo empezó a acercarse hacia la puerta de Jai, y entonces el rey de Jai dice: vamos a atacarlo. Y Dios le dice, la estrategia era: ustedes cuando vean que los de Jai salen, huyan. Como una estrategia para que ellos, al ver que ustedes están huyendo, entonces se alejen de su ciudad. La idea era que ellos dejasen a su ciudad sola. Y entonces eran los de Jai y los de Betel que fueron corriendo hacia el pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuál era la estrategia de Dios? Que dejaran abandonada su ciudad. Y eso sucedió así. Ellos se confiaron y dijeron: mira, como la primera vez que han corrido, vamos de nuevo, vamos a golpearlo y a destruirlo. Y cuando ellos se dieron cuenta, estaban lejos de su ciudad, quisieron regresar, y a los 30,000 habían tomado la ciudad. Y los 5,000 habían tomado Betel, hermano. Cuando ellos se dieron cuenta y vieron que su ciudad estaba humeando, ahí se dieron cuenta que estaban perdidos, que estaban sitiados, que estaban rodeados. Quisieron regresar y ahí los hicieron como un sándwich, ¿no? Y ya no tenían a dónde escapar. Dice la palabra de Dios, hermano, gloria a Dios, dice que, gloria al Señor,
verso 22 dice: y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Cayeron todos los de Jai, 12,000 cayeron, hermano. Luego que dejaron su ciudad abierta, se alejaron. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos que cuidar nuestros cuarteles generales, hermano. El diablo a veces hace eso, como que nos aleja. Nosotros no podemos permitir eso. Siempre cuidamos nuestros cuarteles generales. Bendito sea el Señor. Dice, hermano, otra cosa que quiero que veamos. En el verso 18, mire lo que dice acá. Verso 17 dice: y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Mire, el verso 18: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Él tenía que levantar la lanza. ¿Sabe por qué era importante en esta ocasión? Porque los rayos del sol se reflejaban en la lanza y eso se podía ver de lejos, ¿no? Como cuando usted ve algo metálico que brilla. Eso era la señal: sigan atacando, bendito sea el Señor. Lo mismo pasó. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 17, cuando estaban Aarón, Hur y Moisés en el monte y los atacaron los de Amalec. Dios también le dio una gran victoria. Mire, en el verso capítulo 17 del libro del Éxodo, el verso número 10, mire, la estrategia de Dios era la misma. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Claro, tener las manos, hermano, levantadas horas de horas, eso cansa. Dice: y le tomaron, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él para que se sentase. Y se sentó, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Eso habla, hermano, de que la guerra no la vamos a ganar solos. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, una de las cosas que ayuda al predicador es que la iglesia interceda por uno. Ustedes, hermano, siempre tienen que, antes de venir a los cultos, sea quien predique, ustedes deben respaldarnos a nosotros, porque el respaldo en oración, hermano, hace que nosotros predicar, gloria a Dios, también es la fuerza suya, es el respaldo suyo, que Dios se glorifique en cada culto. No es la capacidad del predicador, hermano, no es la inteligencia, la habilidad del predicador, no es que el predicador sea una persona experta en oratoria, eso no sirve, es el respaldo de Dios. Y aquí vemos que mientras Moisés tenía la mano levantada, gloria a Dios, y obviamente se cansaba, porque uno prepara el mensaje, uno ora también, busca el respaldo de Dios, pero si ustedes respaldan, hermano, es mucho más poderoso. Los ministerios tienen que ser respaldados por el pueblo. Para que un ministerio sea poderoso, no es solamente uno, sino el respaldo del pueblo de Dios. Y uno siente el respaldo, estando en un lugar o en otro lugar, uno siente que hay un pueblo que está intercediendo. Para que, como lo dijo Pablo,
Pablo pedía eso a la iglesia y decía: para que al abrir mi boca me sea dada palabra del cielo. Para que cuando yo hable la palabra no sea palabra humana, no sea una palabra mecánica, sea una palabra poderosa de Dios. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Quiénes estaban intercediendo? ¿Quiénes estaban, hermanos, siendo usados por Dios en el monte? Eran los líderes. Era Moisés, Aarón y Hur. Y el pueblo con Josué en el llano peleando la batalla. A veces, hermanos, yo no vengo acá porque estoy de viaje. Estoy en una convención. Esta semana he estado 2 días en Huancayo. Estoy allá levantando mis manos también. Estoy predicando la palabra de Dios. Y eso me fortalece. Y mientras ustedes acá están escuchando la palabra y hay predicador y hay mensaje de la obra, no se puede detener. Gloria al Señor. Mire qué lindo, hermano, este cuadro. En el monte está Moisés, levanta los brazos, le ponen una piedra, una roca para que se siente. O sea, le dan las facilidades al líder para que no se agote. Y cuando ya él se cansa, le sostiene la mano. Es lo que pasa en la iglesia. Los encargados de jóvenes, damas, caballeros, los diáconos, los colaboradores, todos suman esfuerzos, hermano. Las damas con sus ayunos, los hermanos en la vigilia, los hermanos predicando en los aires libres. Los domingos van a hacer aire libre a diferentes lugares. Eso es estar en la batalla. Bendito sea el Señor. Imagínese que Moisés diga: no, estoy muy cansado, no, yo quiero descansar. Pero era la responsabilidad del hombre de Dios, hermano. Porque él dice: mientras yo tenía las manos levantadas, prevalecía Israel contra Amalek. Y cuando bajaba la mano un ratito para descansar, los de Amalek prevalecía. Entonces él, como líder, decía: no puede ser, los enemigos no pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. El mundo y las cosas del mundo no prevalecerá contra la obra, contra la iglesia. La iglesia es la que tiene que prevalecer. Y ahí está, hermano, la responsabilidad del líder, del hombre de Dios, de los hombres de Dios en cada congregación. Gloria al Señor. También metido en las cosas de Dios. Y entonces Dios pone colaboradores para que todos están trabajando en aras de la evangelización. Qué lindo es trabajar así. Y aquí Dios enseña que no es por uno, es el trabajo de todo lo que suma. Las victorias no se logran por uno, hermano. Se logran por el trabajo de cada uno de los que se involucran en el trabajo misionero. Bendito sea el Señor. Y luego aquí volvemos a Josué capítulo 8. Gloria a Dios. Dice en el verso 18, ¿no? Gloria, verso 18. Dice lo que hemos leído: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió la lanza. Pero mire lo que dice en el verso 26. Porque Josué
Verso 25 dice: y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, todos completos. ¿Y por qué? Porque Josué, verso 26, no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Alabado sea el Señor. Mire qué tremendo, hermano, la tremenda responsabilidad de un hombre de Dios, de no bajar la guardia. Alabado sea el Señor. De seguir con la lanza hasta que la victoria sea completa. Porque hay algunos que levantan la lanza y cuando ven que Dios está trayendo las bendiciones, ahí dicen: mejor voy a descansar, mejor ahora voy a reposar, voy a disfrutar del éxito. No hay tiempo para disfrutar del éxito, hermano. Nosotros entendemos que el único momento que nosotros tendremos para disfrutar del éxito es cuando estemos arriba en el cielo. Gloria a Dios. Porque hay algunos ministerios que dicen: me voy a tomar un año de descanso, un año sabático. No, la obra tiene que ser atendida. Ahora, el hecho que yo con mi familia pueda estar una semana estando con mi familia en algún lugar, eso no está mal, y 15 días, gloria a Dios. Pero dejar la obra, hermano, meses enteros, un mes, 2 meses, 3 meses, no, eso no entra en la cabeza de nadie. Porque hay que tener la lanza en alto. Sea que usted esté en un anexo, sea que usted esté a cargo de la escuela dominical, a cargo de los jóvenes, los músicos, la banda. Imagínense que el hermano, los que dirigen la banda, digan: nos vamos de vacaciones, hermano, 1 mes, 2 meses. No, son una bendición los de la banda. Las hermanas pandereteras son una bendición, las hermanas del coro, las hermanas que trabajan en la escuela dominical, los encargados de los jóvenes, las damas, los caballeros, gloria a Dios, todo eso, el encargado de los diáconos, todos sumamos esfuerzo. Y es de tal manera que los hermanos de las comunicaciones, los hermanos de sonido, o sea, todos somos un equipo. Gloria a Dios, y todos tenemos que tener el lance en alto. Gloria a Dios. Para que venzamos por completo toda obra del diablo y para que la evangelización llegue a más personas, hermano. Alabado sea el Señor. Quiero terminar con esto. Luego de la victoria, en el verso 30 dice: Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado. Siempre que el pueblo tenía una victoria, gloria a Dios, levantaban un altar diciéndole: Señor, la victoria es tuya, tú eres el que has dado la victoria. Gloria. Ahí, hermano, ofrecieron holocaustos, sacrificaron ofrendas. También escribí, dice, sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Y luego se pusieron la mitad a un lado del monte Gerizim, en el monte Gerizim la mitad, y la mitad en el monte Ebal, como lo habían hecho anteriormente, para leer la palabra de Dios. Y dice, después de esto, verso 34, de estar uno a cada lado en el monte Gerizim y en el monte Ebal, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés, cuanto mandó Moisés, no hubo ninguna palabra. Dice que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Cómo celebraron la victoria? Leyendo la palabra de Dios. Esa es la única manera de sellarla. ¿Cómo sellamos una victoria, hermano? Con una campaña, con una confraternidad.
Así se llama la victoria. Póngase todo de pie, quiero orar. En esta tarde quiero hacer una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, glorifícate en esta tarde, toma el control, salva las almas. Quiero orar, hermano, todos aquellos que hayan venido con una necesidad, que han venido con un problema y que usted está peleando una batalla y le faltan las fuerzas, sea que está peleando una batalla legal o en su familia o en su trabajo o una batalla contra una enfermedad, dígale: Señor, ayúdame. Levante su mano y venga aquí al altar y vamos a pedirle a Dios que Dios le ayude, que Dios le liberte, que Dios le toque, que Dios le cambie, que Dios ponga su mano poderosa en el nombre de Jesús. Dios está aquí como poderoso gigante. El Señor está aquí para bendecirte, para ayudarte, para sostenerte, para renovar tu alma y tu espíritu. Dile: Señor, perdóname todos mis pecados. Los que están aquí digan: Señor, perdóname todos mis pecados. Me entrego de corazón a ti, Señor. Te pido que me ayudes. Dile: Señor, te pido que me cambies, que me libertes, que hagas de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús, dile: Señor, tócame, tócame. Extiende tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, ayúdame, ayúdame. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, en plena certidumbre de fe, creyendo, Señor, que todo lo que te pedimos, tú lo haces, tú respondes, Señor, porque te pedimos conforme tu voluntad y para tu propósito y tus fines, Señor. Pon tu mano sobre aquella persona que está enferma, que tiene un problema, que tiene angustia en su alma. Pon tu mano, Señor, libertando, cambiando, renovando, transformando. Rompe las cadenas, Señor. Toca, ayuda, bendice, santifica para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, y bendice. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Mira los que están enfermos, los que tienen cáncer y tumores. Señor, libértalos y sánalos, Padre, totalmente, como solo tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cantamos un coro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gracias. Dígale gracias a Dios, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios le bendiga, amados. Pueden ir a sus lugares con la bendición del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a recoger las ofrendas. Tenemos hoy la marcha del dólar.
¿no? Y vamos a recoger las ofrendas que nos ayudan para cubrir los gastos que tenemos en la obra de Dios. Pero quiero presentar, hermanos, antes de recoger las ofrendas, mejor mientras recogemos la ofrenda, presentamos a nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Jacqueline. Son miembros en plena comunión. Nuestra hermana Jacqueline es colaboradora acá en la iglesia y nuestro hermano Héctor congrega en la iglesia central. Pero quiero en esta noche, en este día, perdón, gloria a Dios, presentarlo porque el día 7 de diciembre, ¿no? Creo que es el jueves o viernes. Jueves va a ser la boda, el jueves. Vamos a tener la boda el día jueves. Sí, mi esposa me dijo que era jueves. Hermano, vamos a orar para recoger las ofrendas y luego estaremos presentando a nuestra hermana Jacqueline y a nuestro hermano Héctor, que van a unir sus vidas delante de Dios y delante de todos nosotros este día jueves, gloria a Dios. Nuestro hermano Leoncio Melo, presidente de los jóvenes, obrero nuestro, nos va a llevar en esta parte en la oración por las ofrendas, gloria a Dios, y luego cantaremos un cántico mientras recogen las ofrendas y luego presentaremos a los hermanos que se van a casar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos. Aleluya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por habernos traído a tu casa, bendito Dios, por tu palabra que nos has dado. Ahora tu pueblo va a ofrendar, va a diezmar, Señor. Bendice al dador alegre, aquel que se desprende con gozo y con alegría y apoya tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Y a ofrendar, hermano, con gozo y con alegría, que Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Y cantamos ese coro que dice: yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Jehová Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte para alabarte, glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte para adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Aunque el diablo se enoje, se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Aunque el diablo se enoje, se ponga a murmurar, yo le canto a mi Cristo, le tengo que cantar. Yo le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Le canto a mi Cristo, yo le canto con gozo, porque no hay otro Dios tan grande y poderoso. Jehová Jesús, Jehová Jesús, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte para alabarte, glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi ser de tal manera que pueda amarte para alabarte, glorificarte con todo mi corazón. A su nombre le damos. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento un momento, hermanos. Quiero que pasen por aquí nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Jacqueline. El día jueves 7 de diciembre a las 7 de la noche aquí en la iglesia de San Felipe, ellos estarán uniendo sus vidas. Gloria a Dios. Pueden pasar acá adelante. Acá, júntense un poquito más. Ahí, Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Ya. Gloria a Dios. Bueno, hermano, quería presentarlos oficialmente ya. Ellos han tenido una relación de un buen tiempo, han buscado la dirección de Dios, porque están seguros de la dirección de Dios y van a unir sus vidas este día jueves. Así que pedimos
sus oraciones por ellos, hermano. Y también, si alguien quiere